Empezar, soy la doctora Kowalskis, coordino el Comité Científico de la Sociedad y tengo el enorme gusto de presentar esta científica sobre un tema tan importante que son las proteínas alternativas, donde disertarán dos personas absolutamente expertas como son la licenciada Pasos y la licenciada Sánchez, pero voy a presentar en este caso a Silvina. Silvina es una compañera del Comité una residencia permanente para los Estados Unidos. Es Nutrición, miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición, integrante de la Subcomisión Científica de la SAN, staff del Centro de Apoyo Nutricional Rodríguez Peña y colaboradora en el documento de revisión de alimentación basada en planta que ha sido del Ministerio de Salud de la Nación. Silvina, adelante. Bueno, muchas gracias, Irina. Para mí es un gusto estar hoy coordinando esta segunda reunión científica del año, donde, bueno, es un tema que creo que es convocante, que es importante, que debemos abrir la cabeza a las nuevas tecnologías en alimentos, porque es una realidad que nos sobrepasa y que está presente y que vino para quedarse, el tema de las proteínas alternativas en la alimentación, yo les diría diaria, de la población. Por eso es tan importante esta reunión para mí y tengo el gusto de presentarles a las dos disertantes, como dijo Irina, que son la doctora Adriana Pasos y la licenciada Mariana Sánchez. Voy a leer el currículum de Adriana primero, que es la primer disertante, y después, cuando hable Mariana, leeré su currículum. Les pido que todas las preguntas que tengan las vayan dejando en el chat, que yo me voy a encargar de leerlas y cuando terminen las dos presentaciones vamos a hacérselas a las disertantes. La doctora Adriana Pasos es doctora de la UBA en el área química biológica, es investigadora del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA, es coordinadora del área de investigación bioquímica y nutrición de dicho instituto, es coordinadora del proyecto INTA de estrategias de prevención y disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos, docente de grado en la Universidad de Morón y la Universidad Nacional de Hurlingham, docente de posgrado de la UBA, UTN y Universidad Nacional de San Luis, y su tema es proteínas alternativas, nos va a hablar de las generalidades. Adriana, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, noches a todos. Voy a ver si ya puedo compartir. Sí, ¿no? Sí. Bueno, si me dicen si se ve y escucha bien, arranco. Se ve y escucha bien, adelante. Bueno, a ver si compartimos. Voy a apagar la cámara para que tenga mejor señal. Bueno, como me presentaron, voy a tratar de hablar de proteínas alternativas, de fuentes y generalidades. Y bueno, supongo que la gran mayoría de los disertantes debe haber anotado en esta charla por el currículum, no tanto por nuestro currículum, pienso yo, sino por el título que es muy prometedora. Entonces vamos a tratar de desglosar un poquitito este título que es Proteínas Alternativas. Así que bueno, vamos a hablar primero de las proteínas y qué son las proteínas. En realidad vamos a remontarnos a la era de la mitología griega, donde se reconoce un dios que se llamaba Proteo, que tiene esa capacidad de adoptar distintas formas físicas según la actividad que tuviera que realizar. Y en este sentido también la editorial Marvel de los cómics se basó justamente en este dios de la mitología para crear uno de los mutantes más poderosos del universo de Marvel, un personaje también llamado Proteus, que tenía esa capacidad de y transformarse en distintos personajes.
Y también encontramos en una enciclopedia científica mexicana que el personaje principal es un androide que se llama Proteo, y justamente estaba basado en este dios de la mitología, con esa capacidad de mutar y transformarse según con quién tuviera que pelear, que lidiar. Y bueno, algo un poco más terrenal es un programa electrónico, ¿no? De simulador de circuitos electrónicos que tiene justamente el nombre de Proteo, Proteus Design Suite. Así que bueno, un poco más académico, vamos a ir al origen más químico de la proteína, que fue dado por Berzelius. Es un químico sueco, John Jacob Berzelius, que ya en el año 1838 propuso esta palabra proteína, y fue a partir de esa fecha que las investigaciones, los investigadores fueron de alguna manera revelando que las proteínas poseen múltiples formas, y esas formas están relacionadas con la función que cumplen. Bueno, igual que el dios Proteo, van cambiando en función de lo que tengan que llevar adelante. Y justamente participan en una gran cantidad de funciones, sobre todo en los procesos metabólicos de la célula. Y bueno, sabemos, ¿no?, que las proteínas se clasifican en una gran cantidad de aspectos, pero que también se clasifican según su composición química y el contenido de aminoácidos. Y hay que tener presente justamente que la estructura que tienen las proteínas influye directamente en la función que cumplen dentro de la célula. Y no solo dentro de la célula, sino también en un organismo vivo, sino también cuando están fuera de la célula o fuera de un organismo vivo, ¿no? Dentro de la célula, la estructura está directamente relacionada con la función metabólica, y en una matriz alimentaria con una funcionalidad que llamamos tecnofuncionalidad, o sea, la función tecnológica que cumple en ese alimento. No solamente vamos a estar hablando de una proteína con una característica de aspectos nutricionales meramente, sino también con aspectos estructurales tecnológicamente hablando. Vemos acá como ejemplo, ¿no?, del dulce de leche con su estructura y textura determinada, de capacidad de formar una pasta, o un producto cárnico con la capacidad de haber sido emulsionado, o la proteína de la leche en una espuma, o sea, capacidad de formar espuma justamente en este café con leche, ¿no? Y pasa así. ¿Y por qué es necesario consumir proteínas, o por qué son tan importantes? En realidad, entre el 2 y el 15% de la energía de la dieta debería ser de proteínas, y es, digamos, como indicado para casi todos los grupos poblacionales: los niños que están creciendo, los adolescentes, las embarazadas que están en edad de gestación, los adultos mayores también. Es una etapa importante para regenerar tejidos, porque justamente hay aparición o posible aparición de enfermedades crónicas que pueden llegar a degradar proteínas, como es el caso de las sarcopenias, ¿no? Bueno, ya hablamos de las proteínas, vamos a hablar de por qué le pusimos alternativo al título. ¿Alternativo a qué? Bueno, justamente es alternativo a lo tradicional, a lo convencional, a lo ya conocido, bueno, o tal vez lo más consumido, por lo menos hasta ahora, que son justamente las proteínas animales, las provenientes de carne, de leche, de huevo. Así que eso es lo que nos va a llevar la charla de hoy, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Por las tendencias del mercado, las demandas del consumidor. A nivel mundial hay muchos países que hace años que están consumiendo y comercializando proteínas alternativas, y la Argentina también hace bastantes años, más que nada en el campo de los vegetales, que ya tiene bastante experiencia, y hay bastantes productos en el mercado con estas fuentes vegetales, digamos, favoreciendo el contenido proteico, ¿no? Las fuentes, bueno, no podemos dejar de poner las fuentes animales, pero las fuentes son diversas. En esta charla yo preparé algunas de las más comunes, o las más conocidas, o las que están en crecimiento, que son las proteínas derivadas de insectos comestibles, aquellas derivadas de microalgas o de hongos, aquellas de la agricultura celular, ¿no?, como la carne cultivada, y bueno, las que están bastante estudiadas, pero que siguen siendo investigadas y siguen saliendo nuevos productos, son las proteínas provenientes de matrices vegetales. Y vamos a empezar justamente por estas, a contar un poco cuáles son las características que deberían cumplir las distintas fuentes para poder aprovechar estas proteínas.
Y bueno, sin duda no solamente hay que tener en cuenta la cantidad de proteínas que tenga una fuente vegetal, sino la calidad proteica. Siempre está como hay un gris o, un versus entre las proteínas animales y las proteínas vegetales de qué calidad proteica tiene, qué perfil de aminoácidos, qué proporción de aminoácidos esenciales tengan estas fuentes, ¿no? Ligado directamente con la nutrición del consumidor. Al ser fuentes vegetales tenemos que tener muy en cuenta el tema de la alergenicidad. No quiere decir que las proteínas animales no tengan su alergenicidad en algunos casos, pero en las proteínas vegetales hay varias fuentes que hay que mirar con lupa el tema de la alergenicidad. La percepción del consumidor a la hora de consumir tal o cual fuente vegetal, el origen geográfico también y comercial, qué disponibilidad haya en la zona respecto de dónde estarían las industrias elaboradoras de estos nuevos alimentos. El uso ancestral sería como un pulgar para arriba, digamos, porque hay ciertos consumidores como que valoran el hecho de que sea alguna fuente que sea, bueno, consumida hace muchos, muchos años y tal vez con poca caracterización de esas fuentes. Creo que la gran biodiversidad que tiene la Argentina nos permite permanentemente estar explorando nuevas fuentes, en el caso de los vegetales. También el tema de las certificaciones. Hay consumidores que miran con mucho detalle si cumplen con alguna certificación que ellos consideran de interés, como puede ser el orgánico, el no GM, el agroecológico. Después la disponibilidad, bueno, relacionada mucho con también el origen geográfico, cuán disponible esté esa fuente, y el tema de la seguridad, no solo como seguridad desde el punto de vista de la inocuidad, sino la seguridad alimentaria en todos sus aspectos, ¿no? No tenemos que dejar de lado lo que es la regulación, nosotros tenemos que basarnos en nuestro código alimentario. De hecho, bueno, si hay alguna fuente que no está explorada y no está incluida en nuestro código alimentario, tenemos que prestar atención a la hora de elegirla como para poder industrializarla. La funcionalidad ligada con lo que decíamos en las diapos anteriores, ¿no? La tecnofuncionalidad, ¿para qué va a ser utilizada? ¿La voy a incorporar en una nueva matriz alimentaria y qué función va a cumplir? No solamente desde el punto de vista nutricional, sino sus características físico-químicas. Si va a ser de uso habitual o va a ser ocasional, entonces las industrias pensarían cuánto invertir o qué volumen abordar, ¿no? Con estas nuevas fuentes. El costo desde ya y el aspecto sensorial, que no lo tenemos que dejar de lado porque la última palabra la va a tener el consumidor. Y en cuanto a la utilización de las proteínas vegetales en particular, no es como las fuentes animales que casi no habría que concentrarlas a las proteínas en las fuentes animales, porque la cantidad y la disponibilidad y la biodisponibilidad es tan grande que puede ser consumida desde ya sin necesidad de concentrarlo. En el caso de las vegetales, como las cantidades son menores y la biodisponibilidad también es menor que las proteínas animales, entonces se requiere, se recomienda, se sugiere hacer una concentración de las proteínas de estas matrices. Y para eso tenemos que tener en cuenta qué tipo de proteína es. Que si durante los métodos de extracción puedo llegar a modificar esa proteína, puede ser que se modifiquen la estructura y de ahí la funcionalidad. Entonces, hay que pensar muy bien, no todos los vegetales son iguales, entonces hay que ver qué tipo de proteína tiene esa matriz para ver que está relacionado directamente con esa propiedad funcional o tecnológica para ser utilizada más adelante en la industria. Y desde ya el rendimiento, porque puede ser que tenga una buena cantidad proteica, por ejemplo, una harina de algún cereal, y a la hora ¿sí? Perdón. Y a la hora de extraerla y concentrarla, que durante todos los pasos del proceso puede haber una disminución y el rendimiento sea bajo. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Analía. Gracias. Y los procesos que se utilizarían para los métodos de extracción podría llegar a ser alguna desnaturalización o tener en cuenta si en realidad es contraproducente que ocurra esa desnaturalización durante el proceso de extracción. Hay procesos que incluyen alguna hidrólisis de las proteínas, una hidrólisis requerida, ¿no? Porque las fuentes vegetales, la gran mayoría, tienen una alta carga de hidratos de carbono. Algunas proteínas están ligadas a hidratos de carbono y no pueden ser extraídas de una buena manera o no van a estar biodisponibles de la manera adecuada. Entonces es necesario recurrir a una hidrólisis, por lo general son hidrólisis enzimáticas.
y unas modificaciones, puede haber modificaciones posteriores de algún grupo funcional con el objetivo de mejorar esa tecnofuncionalidad o mejorar incluso la digestibilidad. Y bueno, puede llegar a haber también alguna transformación en cuanto al entrecruzamiento que favorezca la calidad proteica. Así que las consideraciones a tener en cuenta en este caso de las proteínas vegetales es bueno, la capacidad que tengan de soportar una extrusión, la textura que viene muy de la mano con el contenido de almidón, la textura de la fibra también, dos grandes componentes de estos vegetales. Los componentes antinutricionales, hay algunos que pueden ser extraídos o coextraídos con las proteínas. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? De por ahí aislarlos antes o tratar de modificar un poquitito el proceso de extracción para que la proteína esté bastante alejada de la concentración de los componentes antinutricionales. Después la fuerza de gel que hace a la tecnofuncionalidad, o la flexibilidad de la formulación para que esas proteínas concentradas puedan ser versátiles, ¿no? Puedan ser utilizadas en más de alguna formulación. Bueno, el tema de la nutrición, la digestibilidad es básico, así que todo esto hace a la funcionalidad tecnológica, al costo, y no nos olvidemos nunca de la percepción del consumidor. La funcionalidad, damos unos ejemplos, que la dispersibilidad, la solubilidad que tenga esa proteína en distintas matrices, entonces me va a dar lugar a pensar si la voy a utilizar para un alimento líquido, un alimento sólido, semisólido, la viscosidad, la gelificación, si necesito hacer un gel o una emulsificación, como en el caso de los frutos cárnicos, la formación de espuma, como puede ser el caso de los helados o de las espumas lácteas, la capacidad de retención de agua o de aceite también, dependiendo en qué producto final estoy pensando. Y todas estas funcionalidades van de la mano con variables de proceso que tengan que ver con el solvente utilizado para hacer la extracción, en donde puedo jugar un poco con el pH, la concentración de sal, la actividad de agua, bueno, temperatura, tiempo, presión, fuerza de corte y concentración son variables típicas de proceso que hay que, digamos, monitorear muy bien, porque algún cambio en estas puede llegar a haber algún cambio en la estructura de la proteína, y como vimos antes, un cambio de edad. Entonces, no llegar a estas funciones que yo estoy queriendo conseguir para una futura formulación. Y cuando hablamos de proteínas vegetales, hay algunos riesgos, bueno, por ahí la palabra riesgo es muy fuerte, pero bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta que tienen que ver con la alergenicidad. Y bueno, de los 8 alérgenos más comunes, hay varios que son de proteínas vegetales, como la soja, el trigo, los frutos secos, el maní. Entonces, en estos casos hay muchas veces que se recurren a algunas transformaciones que se puedan hacer durante el proceso de extracción de la proteína, o que puedan ser el proceso, que consiste en hacer hidrólisis enzimáticas. En el INTA hay desarrollos de esta naturaleza, en el caso de algunas matrices como la soja, una hidrólisis que actúe directamente en el epitope, o sea, esa fracción de proteína donde ocurre la reacción alérgica, ¿no? Es el responsable de la alergenicidad, es esa secuencia aminoácidica llamada epitope. Entonces, si la hidrólisis enzimática ocurre a nivel de ese epitope, hay poca transformación de la estructura de la proteína, entonces pueda disminuir la alergenicidad, en algunos casos hasta incluso bloquear la alergenicidad de esa proteína simplemente con una hidrólisis enzimática, por supuesto, como toda enzima, a sitio específico, ¿no? Entonces, de esa manera poder ofrecerla con una característica nutricional mejorada. Y esto es un esquema bastante básico que lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, pero no quería dejar de mostrarles que para obtener proteínas bueno, vegetales, partimos de una materia prima con una limpieza muy grosera para separar las semillas del resto de cáscara de tallo, que requiere una molienda, y que en aquellas matrices vegetales que sean oleaginosas o que tengan una cantidad de aceite importante, grasa importante, es necesaria la extracción con algún solvente o algún prensado. En algunos casos es, digamos, como industrialmente requerido. En el caso de la soja, el girasol, bueno, se obtiene aceite de ahí, ¿no? Y queda luego la harina desgrasada. Y a partir de aquí es que podemos obtener las proteínas, como concentrados hasta un 60%, y logramos concentrarlo más, llegamos a un aislado con un 80% en base seca. Alguna modificación que podamos hacer a estos aislados, tenemos unos aislados hidrolizados con características funcionales determinadas. Y no quiero dejar de nombrar que, si bien nos convoca la parte proteica, pero en el caso de las concentraciones proteicas, tenemos bastantes coproductos de esta extracción, que industrialmente son muy valiosos
y no hay que desecharlos. Todo, bueno, ahora estamos en la era de la economía circular y todo lo tenemos que aprovechar. Así que el almidón y fibra, que queda en grandes cantidades en este tipo de matrices, azúcares también, son utilizados también en la industria. Hasta incluso podemos hacer modificaciones de almidón y modificaciones de fibra para tal vez también utilizarlo en las formulaciones donde estamos utilizando estos concentrados proteicos, con otras características funcionales. Bueno, a grandes rasgos podemos hablar de las fuentes que, bueno, la soja es la estrella, ¿no?, de las fuentes proteicas, con un buen porcentaje de proteínas y un buen perfil. La arveja también, el trigo también. Y hay otras matrices menos exploradas, pero con concentraciones interesantes y con procesos tecnológicos también fáciles de llevar a cabo. En el INTA estamos trabajando con garbanzo, estamos trabajando con maní, sé que el INTI también ha hecho algo con lenteja y poroto mung. Bueno, el maíz la verdad que está bastante estudiado el maíz. Yo creo que no hay nada que quede sin utilizar, ¿no?, de la cadena del maíz. Bueno, avena, papa, quinoa. Nosotros en el INTA estamos trabajando con quinoa y con sorgo. El sorgo, la gran mayoría de sorgo de nuestro país es para alimentación animal, pero hay algunas variedades que pueden ser utilizadas para alimentación humana y tienen un porcentaje de proteína interesante también. Bueno, dependiendo de la fuente van a ser las características estructurales y funcionales y por ende la aplicación. Voy a hablar muy rápidamente de aplicaciones, porque mi colega Mariana Sánchez, que es especialista en formulaciones, va a hablar exclusivamente, ¿no?, de esto y que tiene mucha más experiencia que yo. Pero bueno, la soja con un 40% de proteínas, tenemos harinas con un buen porcentaje en base seca, llegamos a concentrados y aislados con facilidad, ya son muy conocidos en la industria. El problema, por así decirlo, de la soja es una alta alergenicidad, un flavor amargo y aporoto, que debe ser de alguna manera o enmascarado o utilizado para algunas formulaciones donde no impacte demasiado ese flavor. Tiene propiedades de viscosidad, retención de agua, de gelificación, fácil para emulsionar y espumar. Por eso se la usa en bebidas, en cremas, y bueno, es la utilizada, la requerida en el reemplazo de carnes o como extensores, ¿no? En el caso de la arveja, que tiene menor concentración proteica, lo interesante es que al no ser una oleaginosa, no tengo ese paso previo de extracción de aceite, entonces puedo concentrar y aislar proteínas con menos costo. La alergenicidad es baja, tiene un dejo a poroto, por así decirlo, entonces hay que ver muy bien en qué formulación lo voy a utilizar. Gelifica, emulsiona, es útil para pastas, para panificados, y en algunos casos también como extensor para productos cárnicos, ¿no? En este caso, bueno, tenemos acá unos fideos con agregado de harina de arveja. En el caso del trigo, si bien el porcentaje de proteína es bajo, se puede llegar también a concentrar y aislar. Es interesante que no requiere solventes al no tener gran concentración de aceites. Ahora sí, la alergenicidad es alta como se conoce en trigo. Pero bueno, las propiedades de formación de masa y gelificación que tiene el trigo ya los conocemos todos y la verdad que es difícil de reemplazar, ¿no? De hecho, el resto de las proteínas concentradas o aisladas, en algunas formulaciones, si no hay problemas de alergenicidad, suelen mezclarse con harina de trigo para algunos desarrollos. Bueno, por supuesto, para panificados, ¿no? Y la quinoa, con la que empezamos a trabajar ya hace unos años en el INTA, tiene una concentración de poroto del 16%. Es interesante porque tiene baja alergenicidad, te llega a ser concentrados, con un poco más de esfuerzo llegamos a aislados proteicos, pero el problema de la quinoa es que al tener saponinas en su cáscara, tiene un flavor amargo. Así que requiere un paso previo de extracción de saponinas, de la cáscara o del grano, antes de embarcarnos a hacer una concentración. Pero tiene una buena capacidad de retención de agua y aceite, emulsiona y espuma muy bien, y por ahora en lo que se está utilizando es en panificados, ya sea, bueno, o en muffins, o en algunas cookies también. Pero bueno, siempre mezclándolos con otro tipo de harina, ¿no? Es difícil utilizarlo solamente con quinoa. Bueno, y el arroz el arroz se lo utiliza más por sus propiedades en cuanto a los almidones del arroz, pero también al tener un 8% de proteína que es bajo, se puede llegar a concentrar, aislar también. Tiene una buena retención de aceite y gelifica, y también puede ser utilizado en los panificados o en análogos cárnicos, que acá, aunque no esté la marca, se pueden imaginar de estos análogos a quien pertenecen, ¿no?
Y también utilizarlos, como decíamos antes, por ahí es raro utilizarlos solos, algunos de estos concentrados o fuentes vegetales. Se suelen combinar como para favorecer, digamos, algunas características positivas de cada una de las fuentes. Entre garbanzo y arroz, una mezcla utilizada para aumentar la calidad proteica, según esta combinación. Arveja y papa también, teniendo en cuenta la proteína texturizada y la capacidad de emulsionar de la papa. Entre soja y trigo también es muy utilizado eso para optimizar la textura, que es muy parecida a la carne. Esto ya está bastante estudiado. Y bueno, si bien Mariana va a hablar de aplicaciones, no quería dejar de contarles algunos de los desarrollos más académicos. Lo nuestro no es tan ligado directamente a la industria, tal vez como hace el INTI, que tiene mucha trayectoria en industria. Nosotros para ahí estamos más de ciencia básica, más académico, pero tenemos algunos desarrollos en cuanto a alimentos deshidratados, por ejemplo, un tipo hummus con una mezcla de harinas vegetales, o hicimos unas tortillas a base de harina de quinoa. Eso en cuanto a las proteínas vegetales, ¿no? Bueno, siguiendo con los tipos de proteínas, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que son las micoproteínas. Creo que el INTI también tiene desarrollos en hongos. Yo voy a Adriana, contarles un estamos poco. en 20 minutos. Muchas gracias. Unas cepas microbianas con una gran cantidad de sustratos que, manejando un poquitito las condiciones de crecimiento en cuanto a pH, temperatura o tipo de inóculo, llegamos a obtener biomasa de micoproteínas, proteínas de hongos, con un alto rendimiento y también valor nutricional. En el INTA estábamos caracterizando unas gírgolas, el género de Pleurotus, y obtuvimos en peso seco un 43% de proteínas totales, muy promisorio. Les debo el perfil de aminoácidos que estamos en desarrollo, pero es muy interesante y creo que está bastante crecimiento el tema de los hongos. Estos son desarrollos de Inglaterra, que es la micoproteína Quorn, que es de Fusarium venenatum, y tienen desarrollos con estos bloquecitos que simulan la red por microscopía electrónica, es muy parecida a la red de la fibra muscular. Entonces, guisos o rellenos de pies, o bueno, para nosotros serían como rellenos de empanadas, ¿no? En el caso de las proteínas de fuentes de las microalgas, en el caso, bueno, esta es una foto de una espirulina. En INTA estuvimos trabajando hace muchos años y ahora lo retomamos nuevamente con espirulina máxima, con un 55% de proteínas totales en base seca, y de ellos el 30% son aminoácidos esenciales, ¿no? Esto siempre en bibliografía estaba estas concentraciones, y bueno, no lo podíamos creer hasta que no lo hicimos nosotros por nuestros propios medios, que realmente tiene esa concentración de aminoácidos esenciales, y la característica estructural de la proteína de la espirulina es muy biodisponible. Acá tenemos un trabajo hecho con un proyecto de la Fundación Argenita, donde con espirulina seca desarrollamos unos fideos donde subimos a un 10% de proteína mezclado con harina de trigo, ¿no? Y bueno, hay otros desarrollos que sí se están vendiendo comercialmente con una gran cantidad de espirulina como fuente proteica. La gran mayoría son fideos o panificados. Y también lo interesante, no quería dejar de nombrarles también, que justamente las microalgas pueden ser utilizadas también como bioremediadores, por ejemplo, de la agroindustria, desechos de la agroindustria, como por ejemplo el agua de lavado de la industria vitivinícola, puede ser colocado, estas aguas de lavado, en un bioreactor donde hay cantidades de cianobacterias o espirulina o incluso clorela también. Ellas se alimentan justamente con estos desechos de la industria, agua de lavado. Entonces crecen, obtenemos una buena concentración proteica, y por otro lado se obtienen el residuo tratado, ¿no? Entonces tienen como un doble propósito, no solamente para obtener proteínas, sino también para tratar desechos de la industria. La otra fuente proteica tiene que ver con la agricultura celular, que decíamos que la más conocida, bueno, o la que más se está hablando, es la de la carne cultivada. En la Argentina hay una empresa que es BIFE, Bioingeniería en la Fabricación de Elaborados, que justamente está trabajando con células no solamente de bovinos, sino también de porcinos, de aves, creo que ovinos también. Estos son ensayos que comenzaron en Europa hace bastantes años, hace como unos 15 años, en donde, bueno, el costo todavía es alto, pero en algunos países de Europa y Estados Unidos ya se están comercializando. Es lo que se llama agricultura celular, y si bien lo que más conocemos es la fuente animal, esa carne cultivada, también pueden ser otro tipo de productos de matrices vegetales. Consiste en que en células o organismos unicelulares
puedan producir productos, ¿no?, agrícolas, o sea, tanto vegetales como cultivos de células, en procesos de fermentación o fermentación de precisión, dar lugar a productos que pueden dar, ser ingredientes para bueno, reemplazos de carnes o materiales de pared, o incluso reemplazos de suero para poder ser utilizados en cultivos celulares, como pueden ser aditivos proteicos o de aminoácidos incluso. Bueno, en el caso de la carne cultivada es tomar células de un animal, células madre, que van a ser diferenciadas con el agregado de distintos sustratos o sueros directamente de matrices vegetales, dar las condiciones para que se diferencien en células musculares y luego por una serie de procesos y agregados de otros ingredientes llegar a simular lo que es una hamburguesa o un producto cárnico. Los beneficios que se declaran de este tipo de tecnología es una homogeneidad, es la parte de seguridad de higiene, que no se afecte por cambios climáticos, y que bueno, se puedan seleccionar tal vez células animales de especies que serían difíciles de criar en condiciones naturales, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de lo que sería la fermentación microbiana, que sería un método acelular. Acá directamente trabajamos con el ADN, que incorporado en alguna levadura y en proceso de fermentación, logremos obtener proteínas, como proteínas de leche o proteínas de clara de huevo. De esa manera también producción de proteínas, o este caso de ingredientes vegetales. Esta es interesante, también se las quería contar, la legemoglobina de la soja. La legemoglobina es, digamos, la proteína hemo de los vegetales, ¿no? Entonces, como todo hemo tiene un hierro en su interior, entonces la concentración de la legemoglobina de la soja puede ser, o sea, se aísla esta proteína y puede ser utilizada luego en esos reemplazos de carne, ¿no? O sea, la carne cultivada, darle también más color o más contenido de hierro justamente por la presencia de la legemoglobina. Bueno, en definitiva, el proceso es en la parte genética o celular, en una escala en laboratorio, piloto, y ya estamos en escala comercial en algunos países. Estos serían, bueno, algunos casos de adopción de la tecnología en este último año, en Reino Unido, en Australia, que los adolescentes son los más, digamos, asiduos a este tipo de innovaciones. Entonces se piensa que los productos a desarrollar tendrían que ser en forma de snack, que son más prácticos, que es la tendencia de este tipo de población. Y también, bueno, esta frase que habían dicho hace años, como que está tan en crecimiento lo de la agricultura celular y lo de las proteínas alternativas, que ya la industria cárnica copiará en un futuro, y bueno, ya estamos en el futuro, aquellos productos de origen vegetal. Ustedes ya son conscientes de que los productos vegetales no son desarrollados exclusivamente por industrias que antiguamente y hoy exclusivamente trabajan con proteínas vegetales, sino que son industrias cárnicas que han diversificado sus productos para desarrollar también productos vegetales, porque ven que el mercado así lo está requiriendo, ¿no? Acá tenemos ejemplos de lo que son los snacks o productos con desarrollos de flavor y aspectos apetecibles para ser consumidos por este tipo de poblaciones. Y bueno, las proteínas de insectos, por último, los insectos comestibles, que bueno, no quiero ver la cara de ustedes, pero también puede ser que estén con aprensión a probar este tipo de productos, ¿no? Esto también fue un desarrollo que comenzó hace años justamente también con INTI, y bueno, el impacto en la alimentación del futuro, yo diría que ya en varios países el futuro ya es hoy. Los beneficios son económicos, nutricionales y ambientales en cuanto a las condiciones de crianza de estos insectos, no se asemeja a las condiciones de crianza de los animales superiores, ¿no? Bueno, ¿por qué se eligen los insectos? Hay más de 2000 especies de insectos comestibles diferentes. La práctica es ancestral, el 80% del insecto es comestible, cosa que por ahí no ocurre con otros organismos, otros animales. Tiene una buena cantidad de proteínas, entre el 40 y el 60 en base seca, y esto también, al igual que el de la espirulina, les cuento que eso lo hicimos en el laboratorio, y tiene casi un 40% de aminoácidos esenciales en base seca. Tiene una alta tasa de conversión, ocupa poco espacio, necesita poca agua y alimentos, y bueno, interesante también que tiene bajo riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. En cuanto al marco regulatorio, bueno, podemos nombrar un par de ejemplos en la Unión Europea y Estados Unidos, donde sí contempla la comercialización y la producción, está regulado. En nuestro país no está todavía regulado. El SENASA le pidió a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET un análisis de riesgo de insectos comestibles. Entonces, junto con el INTI, el CIDCA, la Universidad de Cuyo, el CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba, y una empresa que es Grillos Capos, que comercializa
insectos, no para consumo humano, sino para consumo animal. Entonces se desarrolló un documento de producción de insectos para consumo humano, que está en la red de seguridad alimentaria de CONICET y va a ser insumo para ser utilizado por la CONAL para tratar de incorporarlo a nuestro código alimentario. Y ahí por ahí, bueno, cerrar un poquitito lo que es el tema regulatorio y toda la parte académica y de ensayos que están en boga, poder trasladarlos a la industria. Estos son algunos ejemplos que, por supuesto, en otros países se están comercializando, como hamburguesas, barritas de cereales, hasta incluso alimento para mascotas, que eso sí está aceptado. Bueno, acá hay una encuesta que había hecho el INTI hace unos años en cuanto a la aceptación del consumo de insectos, ¿no? Cuando se le preguntaba si consumirían insectos, bueno, casi la mitad dijo no. Y cuando se le hace una pregunta un poco más desarrollada, pero ¿consumirían insectos procesados dentro de un pan, de un budín? Ay, bueno, ahí se invirtió la relación y, bueno, la gran mayoría estaba interesado tal vez en probarlo, no comerse el insecto, no comerse un grillo, pero sí comerse un pan donde hubiera harina de grillo sin ningún problema. Bueno, también son desarrollos que se han hecho en el INTA junto con el INTI, concentrados proteicos de insecto, con capacidad emulsionante y gelificante, que presentamos en un congreso. También presentamos en otro congreso la caracterización de la harina de grillo, con 37% de aminoácidos esenciales. Acá la utilización del polvo de grillo junto con harina de trigo para desarrollar panificados, con una buena performance tecnológica. Acá, bueno, la utilización para hacer fideos, hicimos fideos de harina de grillo junto con harina integral y tuvimos un 15% de proteína frente a los fideos tradicionales que tienen un 8%. Otro que presentamos con las propiedades tecnofuncionales de harina de grillo, con capacidad emulsionante y gelificante. Y esto que, si bien no es algo de crianza, sino que es una plaga, pero bueno, para contarles que también se viene esto, ¿no? Cómo abordar el hecho de que hay una plaga en el sur, que es la tucura sapo, que es un insecto que no es de bioterio, es de plaga, pero que se le vio también características nutricionales interesantes para poder ser utilizadas. En principio se utilizaría para alimentación animal, pero no está muy lejos de poder ser incorporado también como un producto de consumo humano. Bueno, rápidamente era mostrarles esto de las proteínas que conocemos, que son las fuentes más tradicionales que las fuentes animales. Bueno, el resto de las diversidades que está siendo desarrollado y que hay muchas que ya están en el mercado. Bueno, agradecerles la atención, pasarle la posta a mi colega Mariana Sánchez, que espero que pueda tomar esto como base para las aplicaciones que el INTI muy bien está haciendo. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias a la SAM por convocarme, y bueno, los dejo aquí, dejo de compartir. Gracias, Adriana. Realmente, bueno, un montón de preguntas que seguro que van a aparecer después. Yo ya tengo Bueno, unas cuantas para hacer, así que vamos a dar lugar igual a la disertación de Mariana y después Bueno, muchas vamos con gracias. preguntas. La gente que está en YouTube también puede hacer preguntas y se van a leer después. Sí, vamos a intercalar todo lo que salga desde YouTube y desde el Zoom. Felicitaciones, Adriana, excelente disertación. Pasamos ahora a la licenciada Mariana Sánchez. Mariana es licenciada en Tecnología de Alimentos de la Universidad Católica Argentina, especialista en calidad industrial, ha realizado posgrados en alimentos funcionales y la diplomatura en sistemas agroalimentarios sostenibles de la UCA. Es directora de asistencia tecnológico en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, ejerce la docencia en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de San Martín en la carrera de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos. Es mucho más que esto. Mariana, al igual que también Adriana, son mini currículums muy resumidos porque lo que nos interesa es escucharlas a ellas. Y Mariana nos va a hablar de proteínas alternativas en la formulación de alimentos. Adelante, Hola. Mariana. Hola, buenas tardes a todos. A mí siempre me pone nervioso hablar adelante de nutricionista. Esto ya lo saben, porque es como que uno, ¿no? El tecnólogo resuelve, y durante muchos años no me preocupó tanto la nutrición, ¿no? Pero hace un par de años que es como un debe y es como que soy más consciente de las cosas que me faltan. Pero bueno, ¿dónde vamos a usar las proteínas alternativas, no? Porque cuando hablamos de proteínas alternativas,
bueno, estamos aislando, estamos explorando nuevas fuentes de proteínas. Adriana nos comentaba las distintas fuentes, por ejemplo, como dato, en el caso de los vegetales hay 150 variedades vegetales de donde podemos sacar proteínas y hasta el momento solo hay exploradas 20, y de esas 20 las mayormente utilizadas son soja y trigo, que es con lo que se hace casi todos los productos, ¿no? ¿Pero dónde las vamos a usar? Bueno, en un producto, en una categoría tradicional, un producto a base de carne, un producto de base láctea, donde saco esa proteína animal y voy a introducir una proteína alternativa. El desarrollo de una nueva categoría, los productos, por ejemplo, a base de plantas, las voy a utilizar para fortificar con proteínas productos de base vegetal, donde no quiero que haya productos de origen cárnico, suplementos proteicos para personas que optan por una alimentación vegana, alimentos con fines medicinales. Hoy se ve, ¿no?, que para personas que llevan dietas específicas empiezan a pedirnos, ¿no? Y no hay una alternativa plant-based, o bien para alimentación animal. ¿Por qué voy a introducir una proteína alternativa? Bueno, primero para reducir costos. Esta es la realidad. Si yo tengo un producto cárnico, bueno, si yo puedo sacar algo de carne y poner una proteína que es más económica, bueno, el producto es más accesible desde lo económico. ¿Bien? También puedo querer agregar en un producto tradicional para mejorar el perfil nutricional, en realidad para modificar. Me reservo la opinión si estoy mejorando o no, ¿no? Pero yo voy a modificar definitivamente si saco proteína animal y pongo una proteína alternativa, lo voy a modificar. Puedo querer usar una proteína alternativa porque no hay. Nosotros tenemos vacas, no tenemos gallinas, tenemos animales, tenemos leche, tenemos huevos, somos realmente muy afortunados, pero hay lugares, ejemplo Singapur, donde no hay tierra, y entonces al no haber tierra, bueno, la producción es distinta, entonces no hay disponibilidad. Bueno, por esto el tema del impacto ambiental, o bien para desarrollar alternativas de consumo para personas que tienen alguna restricción alimentaria. Este es un híbrido, esto es lo que se conoce como un alimento 50-50, un blend. Este es un producto cárnico donde se sacó un porcentaje de proteína cárnica y se introduce, en este caso, proteína de arveja. ¿Bien? Y está formulado de manera de mantener un determinado contenido de proteína. ¿Bien? ¿Y cuáles son los aspectos o cuáles son los claims que promueven? Bueno, mantuve el contenido de proteína, pero tengo menos calorías y tengo un mejor perfil de ácido, de grasa, ¿no? Saqué grasas saturadas y entonces mejor. Cuando elijo una proteína, bueno, nos decía Adriana, esto es lo que tenemos que considerar, las propiedades nutricionales y las propiedades funcionales. Los tecnólogos normalmente nos preocupan las propiedades funcionales, ¿bien? Que la propiedad funcional es todo aquello que no es la propiedad nutricional, es lo que va a determinar cómo esa macromolécula se va a comportar dentro del alimento y me va a conferir, por ejemplo, la mordida, ¿bien? Las propiedades funcionales están relacionadas con, ejemplo, la capacidad de gelificar, emulsionar, espumar, retener agua. ¿Bien? Pero voy a elegir una proteína y ¿qué es lo que voy a mirar? Las propiedades nutricionales. Parémonos un minuto acá. Obviamente ustedes son nutricionistas y lo saben mejor que yo. Vamos a mirar qué cantidad de proteína tiene, pero no importa solamente la cantidad, sino que además nos va a importar cuál es la composición de aminoácidos esenciales. ¿Hay algún aminoácido limitante o no? La digestibilidad. El contenido de antinutrientes, bien, las proteínas de legumbres, encontramos muchos antinutrientes dando vuelta, la presencia de bioactivos, y después otras dos cosas que no se hablan mucho, que es la capacidad antioxidante y la capacidad quelante. De esto hay algunos estudios, tal vez muy incipientes, donde han encontrado, ¿no?, que hay algunos péptidos que, dependiendo cómo es la secuencia de aminoácidos, tienen capacidad de antioxidante o de quelar metales.
Para las propiedades nutricionales, entonces, además del contenido de proteínas, va a importar el score de aminoácidos corregido, y la digestibilidad, ¿no? Y el DIAS. Después dijimos, nos van a interesar las propiedades funcionales, ¿bien? ¿Por qué? Porque con estas proteínas yo tengo que hacer un alimento, ¿bien? Todavía nuestra alimentación está lejos de ser un polvo en un vaso de agua, ¿bien? Queremos morder, por ejemplo, queremos que tenga textura, queremos que tenga crocancia. Entonces va a importar las propiedades funcionales. Lo otro que nos va a importar son las características sensoriales. La espirulina es hermosa, pero es verde. Entonces, cuando yo quiero ponerla en una pasta, me da color verde. Las pastas normalmente, las pastas secas, está demostrado que se prefieren los colores blancos. O los panes, tener un pan verde nos llama la atención. Entonces, las características sensoriales importan. Importa el color, importa el sabor, importa ese residuo que nos dejan. Las proteínas vegetales nos van a dejar sabor a poroto, nos van a dejar sabor verde, nos dejan astringencia. ¿Bien? Otra cosa que es importante es el costo y la disponibilidad. Nosotros decimos, bueno, estas proteínas alternativas nos permiten abaratar. Sí, sí, son más económicas. ¿Bien? Hoy, mucho de lo que vemos en el mercado todavía no es más económico. La carne cultivada, por ejemplo, es carísima. Entonces, tal vez es una muy buena idea, pero hoy no es una solución, no nos viene a solucionar el tema de hacer más económicos los productos. El otro tema es la disponibilidad. Normalmente la industria quiere que haya, poder adquirir esas proteínas durante todo el año y en un determinado volumen. Y hoy vemos algunas proteínas que están en pequeñas cantidades disponibles, entonces, bueno, no las logramos introducir a nuestra línea. El marco regulatorio, si no tenemos un marco regulatorio, no las podemos usar. Y el tema de la alergenicidad y las intolerancias, que también Adriana nos hablaba de eso. Bien. Interesante, bueno, en la composición de aminoácidos, y acá hay un punto que es interesante. La composición de aminoácidos va a estar muy relacionada con la especie y la variedad, con el origen, ¿bien? Y en el proceso de obtención también se puede modificar. Ahora, la digestibilidad, ¿no? Va a depender de la materia prima, como por ejemplo el entrecruzamiento. Hay las proteínas que tengan cuanto más aminoácidos azufrados tengo, voy a tener más entrecruzamiento, estructuras más cerradas. La digestibilidad va a depender de la conformación secundaria y de la conformación terciaria. Va a depender si está en una estructura, en una célula, por ejemplo, en una célula vegetal, donde por fuera tengo lignina, celulosa, hemicelulosa. Esa estructura es de difícil acceso. Entonces, esa estructura me va a complicar el acceso de las enzimas de las peptidasas, ¿bien? Si esas proteínas están unidas a algo más, por ejemplo, si está unida a un emulsionante o si tengo la presencia de antinutrientes. Y además, la digestibilidad va a depender de factores externos. Cómo esa proteína fue obtenida, cómo fue aislada. Usamos calor, hubo deshidratación, usé un álcali, usé un ácido. Esa proteína la tengo en un producto formulado, o qué acción voy a hacer para consumirla. ¿Y cuál es el punto acá? El punto es que cuando buscamos tablas muchas veces en la bibliografía, encontramos algo que es genérico. En realidad, si yo encuentro, por ejemplo, el PDCAS de un aislado de soja, ¿bien? En realidad, ese valor es válido para el método de obtención de ese aislado, ¿bien? Porque si en la obtención del aislado se llevó un pH muy alto, se llevó un pH muy bajo, si la proteína se desnaturalizó, si la proteína se desnaturalizó y se abrió, puede que la digestibilidad haya mejorado, pero si se desnaturalizó y se abrió tanto y después se agregó, la digestibilidad puede bajar. Entonces, las tablas, en realidad uno debería tener
el valor, estos valores para cada uno de los ingredientes que uno utiliza. Bien, y acá les traje algunas tablas que se las dejo para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, contenido de proteínas de origen vegetal, proteínas fúngicas, algas, insectos, ¿bien? Y el porcentaje que tienen de aminoácidos esenciales. Más datos, como son nutricionistas, la mayoría me pareció que podía ser importante, y acá nos encontramos con algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la proteína de papa, súper interesante, tiene un score de aminoácidos corregido de 1, ¿bien? O la soja, cercano al 1, y por otro lado, después nos vamos, ¿no?, a la arveja con un 0,64, no sé si acá tengo trigo, un 0,54, o sea, mucho menos, ¿bien? Entonces, bueno, estamos en este punto, que las proteínas vegetales en general tienen un perfil de aminoácidos incompleto, en general, ¿no? Y la digestibilidad es menor, ¿bien? ¿Por qué es esto? Bueno, porque las proteínas vegetales, por ejemplo, son compactas, son estructuras de reserva, tienen toda la presencia de fibra, tienen la presencia de antinutrientes. Entonces, bueno, ojo, ¿no? Hay muchas cosas que considerar. Entonces, la realidad es que esto se sabe y uno cuando formula un alimento utiliza el principio de complementariedad, ¿no? O sea, por ejemplo, utilizamos una proteína de cereal combinada con una proteína de legumbre, ¿bien? Esto es algo que el hombre viene haciendo hace muchísimos tiempos, ¿no? Combinábamos el arroz con las lentejas o las tortillas de maíz con el maní. ¿Bien? Complementamos, ¿bien? Y dices, bueno, mientras que complementemos, logramos, ¿no?, alcanzar ese perfil de aminoácidos recomendados. Acá les dejo algunos datos de algas. Las algas, se está poniendo mucho el foco en las algas, como por ejemplo la clorela, que bueno, que tiene un contenido en base seca súper interesante, entre el 50 y el 60%, bastante alto. Así que bueno, hay mucha atención en las algas. ¿Cómo encontramos estas proteínas? Bueno, las encontramos en formato de polvo con diferentes micronajes y diferentes títulos, ¿bien? Algunos cuando hablan de proteínas vegetales suman a las harinas proteicas, esta es una discusión, Ana Pilosov seguro me tiraría de las orejas. ¿Por qué? Porque el contenido de proteína de las harinas proteicas, bueno, está entre el 20, el 40%, ¿bien? Y el resto son almidones, fibras y un montón de cosas, ¿bien? Entonces las vamos a encontrar como harina, como concentrado o aislado o como hidrolizada. Y se presentan como polvos o bien texturizadas. Texturizado es esto que ven acá, que la foto que ven acá es un texturizado seco y la foto que ven acá es un texturizado húmedo. ¿Bien? Arriba les puse una foto de diferentes proteínas, proteína de arveja y proteína de haba. Fíjense que los colores son súper diferentes, ¿bien? Cuando uno consigue una proteína, un aislado comercial, se encuentra con esta. Esta es la realidad que uno encuentra, ¿bien? ¿Y por qué difiere el color? Bueno, porque difiere el proceso. Si yo saco la capa externa, si me quedo con o no la saco, si tengo más o menos fibra, en función el pH al que llego, si aplico calor, va a haber algo de Maillard. Entonces, bueno, por eso es que tienen distinto color, ¿bien? Cuando hablamos de harinas proteicas tenemos este gran mundo, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, la harina de soja, que todos la conocemos, con un contenido de proteína en base seca entre 45 y 50%. La soja, dentro de lo que es vegetales, es imbatible. La realidad es que, bueno, tiene un perfil de aminoácidos completo, la funcionalidad es muy buena, la relación de costo también es buena, bien, suele ser económica y hay disponibilidad, bien. La verdad es que la soja tenemos una producción de hace muchísimos años.
Después algunas rarezas, ¿no? Después tenemos todas las proteínas, todas las harinas de legumbres que vemos por acá. Las proteínas de las semillas, ¿bien? ¿Por qué les pongo esto? Porque la realidad es que cuando nosotros de una semilla, las semillas tienen proteínas y tienen aceite. Si nosotros prensamos esas semillas, nos queda una torta que es rica en proteínas. Y bueno, entonces semilla de calabaza, semilla de sandía, el cáñamo. Acá en Argentina no, pero en el resto del mundo existen, ¿bien? O sea, esto no es futurología, esto es realidad. Bueno, después los frutos secos, que tienen un contenido de proteína súper interesante, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de proteínas nos encontramos con esto, los concentrados, eh, los aislados, ¿bien? El término normalmente el concentrado y aislado se usa especialmente para soja, para el resto de las proteínas no se suele usar. Concentrado es menor al 90 y mayor al 80-90 es un aislado. Los aislados obviamente tienen mucha más funcionalidad, pero son más caros, ¿bien? Y después, por último, tenemos los hidrolizados, donde esa cadena de proteínas se corta para cambiarle las propiedades funcionales, pero también las propiedades nutricionales. Bien, sabemos que los hidrolizados proteicos se van a absorber más rápido y para algunas patologías, bueno, los hidrolizados proteicos son interesantes. Por último, estas proteínas se suelen texturizar. ¿Qué significa texturizar? Que le voy a dar una estructura tridimensional. ¿Y por qué le voy a dar esta estructura tridimensional? Porque, bueno, le quiero dar, por ejemplo, mordida. Esto se hace en unos equipos que se conocen como extrusoras, que tienen este formato donde ingresa el polvo y pasa por un tornillo donde aumenta la presión y la temperatura. Al aumentar la presión y la temperatura, bueno, ocurren muchas cosas. Las proteínas se desnaturalizan, se disminuye el contenido de antinutrientes, el almidón gelifica si tengo algo de almidón. O sea que se producen un montón de cambios. Básicamente hay dos tecnologías de extrusión, una extrusión seca y una extrusión húmeda que nos da esto que parece carne, ¿bien? Lamentablemente en la Argentina no hay todavía ninguna empresa que haya traído esta tecnología, sí lo vemos en Europa y por eso los productos cárnicos, los análogos cárnicos que vemos en Europa, tienen texturas mucho más logradas, ¿bien? Acá les dejo datos de algunos insectos, de harinas de insectos, ven acá el contenido de proteínas, y sobre todo cómo se modifica, ¿no? Las diferencias que tenemos en los otros, ¿no? En las vitaminas, en los ácidos grasos y en los minerales. Bien, con respecto a los aminoácidos esenciales, acá les dejé una comparación contra carne. ¿Bien? Y miremos, por ejemplo, el grillo. Bueno, es mejor en isoleucina, leucina, treonina y valina, pero comparativamente, comparado contra la carne, bueno, pierde en lo que es lisina, metionina, triptófano. Bueno, lo mismo hice la comparación para el gusanito de la harina. Bien, entonces, dijimos, estas proteínas las vamos a poner en un producto cárnico para mejorar un poco el perfil eh, o para abaratar, ¿bien? Pero también encontramos todas estas categorías, que es lo más novedoso tal vez, y es en productos que se conocen como análogos, símil, simulated o mimic, que son productos que emulan sensorial, funcionalmente a un producto elaborado con proteína de origen animal, ¿bien? Y encontramos esta categoría para cárnicos, lácteos y ovoproductos, ¿bien? Y puse nutricionalmente una pregunta porque lo emulan. Y ni, ¿bien? Y después tenemos otras categorías que se conocen como alternativas, donde no busco evitar nada, son otras opciones de consumo, algunas muy tradicionales como el seitán y el tofu, que se consumen en Oriente, y bueno, acá en Occidente encontramos veggies, hummus,
patés, bebidas, ¿bien? Y el mundo de los análogos, no es futurología, ya llegó, y acá pueden ver símil carne desmechada, una morcilla vegana, un jerky, bacon, botanas, ¿bien? Todos productos, salmón, ¿bien? Todos productos que emulan a un producto cárnico, ¿bien? Y algo que es muy interesante es cómo se llaman estos productos, y hay gran controversia a nivel mundial en cómo es la regulación y cómo se pueden llamar. Una legislación que es muy interesante para revisar es la de Canadá, ¿bien? Donde dice, bueno, ok, existe la categoría de productos que simulan a la carne o que simulan a los productos cárnicos, productos a base de pollo, ¿bien? Y dice que tiene que tener las características sensoriales iguales o parecidas, que la representación gráfica también tiene que ser similar, y además dice que tienen que tener la palabra, se van a tener que decir que que simulan, que no contienen carne, y además te establece que tiene que tener una determinada composición, una determinada fortificación. Es decir, si vos lo querés llamar simula, que es un producto, un símil, vas a tener que hacer un esfuerzo en la composición. Vas a tener que tener determinado contenido de proteínas, determinada composición de grasa, ¿bien? Y además es mandatorio que lo fortifique. ¿Y en qué? Bueno, le vas a tener que poner niacina, ácido fólico, magnesio, potasio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Me parece que es piola, porque hay mucha controversia y nos está costando resolver este tema, ¿bien? Entonces uno encuentra productos de este tipo que dice que es un símil salchicha y que no contiene carne. Este producto obviamente es canadiense. Y algo que me pareció piola es, bueno, ¿cuál es la lista de ingredientes de esto? Bueno, tiene agua, tiene proteína de soja, tiene proteína de gluten. Habíamos dicho, el gluten es muy virtuoso para dar textura. Proteína de soja texturizada, y después, ¿qué tengo? Grasas, texturizantes, saborizantes, es decir, una lista larga, ¿bien? Ese es uno de los problemas que tiene esta categoría, ¿bien? Para no tener productos nacionales y entrar en un conflicto, veamos estos productos que son de afuera, ¿bien? La famosa Beyond Burger, la Impossible Burger, ¿bien? Y un producto a base de porotos y un producto a base de carne. Y un producto que emula a la Garden, que emula un producto cárnico, ¿bien? Y entonces, fíjense que tenemos el que menos, 13 ingredientes. El que más, 21, 25 ingredientes. Es decir, son ultraprocesados, ¿bien? Porque para emular a la carne necesitan poner una o dos proteínas, para emular a la grasa una o dos grasas, ¿bien? En este caso, por ejemplo, tiene canola y coco, ¿bien? Para dar sabor, en este caso, la levadura, extracto de levadura, para dar textura, goma arábica, la metilcelulosa, ¿bien? Almidones modificados, es decir, para poder imitar, tengo que hacer todo este esfuerzo de formulación, ¿bien? Una hamburguesa de la que encontramos en el mercado nacional y tiene 4 o 5 ingredientes: carne, agua, sal, eh, y no mucho más, ¿bien? Especias. Especias, pimienta y ácido nicotínico. Bien, es decir, que tienen 4 o 5 ingredientes. Entonces, wow, ¿no? Llamemos las cosas por su nombre. Y además, cuando vemos la composición nutricional, bueno, tal vez tienen un poco más de grasa algunas, ok. Las grasas saturadas tal vez es mejor, o tal vez no, ¿no? Acá tenemos 40 contra 35. No tienen colesterol, eso sí, tienen sodio, que tal vez las nuestras tienen bajo. Así que bueno, todavía, bueno, aparece la fibra como algo positivo, eso va bien. El contenido de proteínas no necesariamente es mejor. Y bueno, ahí se los dejo para que craneen un poco y vean. Adriana nos hablaba de las microproteínas, Fusarium venenatum, sí, nosotros estuvimos trabajando. Lo interesante del Fusarium es que tiene buena digestibilidad y un perfil de aminoácidos completo. Acá les dejo la composición nutricional y acá les dejo
la comparación, ¿no? De la composición nutricional frente a productos de origen animal, ¿no? Bueno, la proteína no sale tan... Se los pinté de rojo en lo que está peor con respecto a la carne, ¿bien? Bueno, es menos calórica, eso puede ser bueno, tiene un poco menos de proteína, un poquito menos de grasa, etcétera, etcétera. Y acá lo mismo. Bueno, esta es una pechuga de pollo que nos ofrece Quorn y volvemos a encontrar lo mismo. Para poder emularla, necesitamos poner la proteína, sumarle proteína de papa, ponerle fibra y después además gluten, extracto de levadura, etcétera, etcétera. Bien, es decir, una lista larga de ingredientes. Bien. En el caso de los análogos lácteos, bueno, la categoría también está bastante desarrollada. Hoy encontramos las leches, quesos, este dulce que es nuestro, de un desarrollo nuestro, quesos, yogures con probiótico, helados. En la categoría de leche, bueno, manteca y crema, la categoría de leche es súper desarrollada con alguna alternativa para chicos, alternativas baristas, con probióticos, con más proteína. Es decir, hay mucha oferta de producto, no en las góndolas argentinas, ¿bien? Y posiblemente esto es necesario porque un consumidor que quiera hacer un cambio en su dieta no puede comer siempre lo mismo, ¿bien? Las leches más consumidas, avena y soja, ¿bien? Y de vuelta a Canadá me sorprende, ¿bien? Porque tiene una guideline en leches para chicos, ¿bien? Y dice, para aquellos padres que decidan darle una leche plant-based para sus hijos que tengan más de 24 meses, y bueno, dice, elija esto, elija una leche que esté fortificada, que al menos tenga tanto de proteínas, etcétera, etcétera, ¿bien? Porque todas las leches 5 no tienen minutos, esto. Mariana. Perfecto. Cuando uno compara la leche materna, la leche de vaca y las alternativas de distintas fuentes, y bueno, encontramos que y tal vez no tenemos tanta proteína, bastante menos, ¿bien? Suelen tener menos proteína, suelen tener menos densidad calórica, y si además, si no están fortificadas, y bueno, tampoco tengo calcio o vitamina D, ¿no? Entonces, son agua. Bueno, un poco más. El desarrollo aparecen estas cosas, o sea, ya hoy encontramos suplementos a de base vegetal, bueno, en este caso hecho a base de arroz fermentado. Los productos fermentados, si bien hoy no nos convoca a eso, es una categoría que está con mucho desarrollo, porque se sabe que con la fermentación se generan compuestos y además se logra mejorar la digestibilidad, eliminar antinutrientes, etc. Bueno, me pareció copado porque no hay mucho de esto y me pareció bueno traerlo. Acá les comparé 4 leches, sí, 4 leches, que son muy icónicas, esta base de arroz. Ay, no veo los nombres, me lo agarra. Sí, la Take Two, la Vitasoy. Bueno, y como verán lo mismo, encontramos listas largas para emular la leche. Acá pinté en verde las proteínas, en amarillito están las grasas, los texturizantes están acá, por acá en rojo, ¿bien? Entonces, lo mismo, ¿bien? También en esta categoría encontramos alternativas de huevo, y el huevo es bastante difícil también de reemplazar porque lo encontramos como producto final o lo encontramos como un ingrediente que tiene muchísimas funciones, como ligante, gelificante, agente de color, o bien como coadyuvante, ¿no? Ejemplo, como clarificante en vinos. Entonces, bueno, también se utiliza ahí. Y 2 productos que me pareció interesante traerles, Adriana les habló, ¿no? De la fermentación de precisión, donde se hace una modificación en el ADN, por ejemplo, de una bacteria para que produzca una determinada proteína. Y esto no es futurología, esto hoy está. Esta empresa, Every Egg White, que produce clara de huevo, esto hoy se comercializa y aparecen un montón de productos, ¿bien? O sea, hay una bacteria que me produce clara de huevo, ¿bien? La diferencia es que esta clara de huevo, la composición de la proteína es la composición de la proteína que encontramos
en el huevo, ¿bien? O sea, en este caso no es un producto vegano, no es un análogo, pero está obtenido de otra manera, ¿bien? Y acá tenemos esta otra empresa que hace productos a base de leche, ¿bien? Perfect Day, que vemos por ahí arriba. Bien, por último, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, diversificar las presentaciones. Acá la oferta que tenemos en góndola es mucho menor. Mejorar el perfil nutricional. Sí, sacamos la carne o sacamos el huevo, la leche, pero estamos metiendo perfiles de grasa saturada, sodio, etcétera. O sea, tenemos que hacer ahí un trabajo. Es importante identificar y reducir los antinutrientes. Trabajar en etiquetas más limpias. Disculpen, tengo un gato y no deja de fastidiarme. Reducir los costos. Estos productos son caros, ¿bien? Son mucho más caros que los productos de base animal. Entonces, no se va a lograr una adopción masiva mientras que sean más caros. Es importante que la industria incluya nuevas tecnologías. Hoy hay tecnologías que nos están faltando. Tener la posibilidad de hacer estudios de alérgenos acá en el país, estudiar la vida útil, ¿no? Promover cambios en la ingesta. Todavía comemos mucha carne. Y bueno, a nivel industria, tener instalaciones o plantas que sean libres de componente animal. Hoy muchos de los productos que tenemos plant-based se hacen en productos que manejan carne. Y eso, bueno, en algunos casos es una limitación. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y bueno, a disposición. Bueno, excelente presentación. No sé por qué nos tenés miedo. Nos encanta saber de la tecnología de los alimentos. Hablo por mí, pero realmente creo que todos los que estamos acá presentes somos fanáticos de la tecnología de los alimentos y por eso, bueno, yo fui la propulsora de esta reunión científica, así que soy la primera interesadísima en todo esto y tu presentación fue excelente. Escucho y veo acá muchísimas felicitaciones de todo el mundo, excelentes presentaciones, tanto de Adriana como tuya, Mariana. La gente muy contenta y muy entusiasmada. Y lo que voy a hacer es leer un par de preguntitas que tengo, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, excelente presentación, las dos, bueno, así que muchos elogios, así que pueden estar contentas y tranquilas que estamos agradecidas y muy satisfechas de todo lo que escuchamos. Lo primero que la primera pregunta que tengo acá es de Josefina y que pregunta Mariana y me imagino que no es acá, es donde se consiguen los blends de las hamburguesas 50-50 que presentaste de carne y de arvejas. No se te escucha. Silenciaste el micrófono, Mariana. Estás silenciada vos sola. No, que Ahí quise está. leer el chat y no podía volver a la presentación. No podía activar el teléfono. No, en la Argentina es una categoría que no se está viendo todavía y yo creo que ahí hay una oportunidad. La industria cárnica siempre puso soja, pero para abaratar. Bueno, afuera hay productos muy divertidos que tienen no solo proteínas, sino que son blend, por ejemplo, con hongos, coliflor, brócoli, o sea, con legumbres y con verduras. Hay una empresa, Dr. Pepper se llama, búsquenla la marca, que creo que es de California, que tiene una variedad de productos súper interesantes. Me parece que hay un nicho súper interesante acá para la Hay un industria, para nicho. trabajar en mezclas de carnes y proteínas alternativas que puede llegar a dar muy buen resultado, porque esto es innovación y es lo que decíamos, ¿no? Que cada vez más gente lo va a pedir. Es tendencia, pero tendencia que viene para quedarse. Acá es una pregunta mía para las dos. El tema de la espirulina, si da sabor a pescado en los fideos, en donde sea que se introduzca, en el pan, como vos decías, Mariana.
Adriana, Yo te ¿querés puedo arrancar vos? Bueno, te cuento la experiencia que tenemos nosotros, que habíamos hecho unas galletitas y unos fideos, no tiene olor a pescado. El tema es cómo vos tratás esa espirulina, o sea, qué tratamiento posterior del cultivo, que termina siendo un secado, qué tipo de secado realizás. Un secado con temperatura puede ser que desnaturalice algunos compuestos, las proteínas, y entonces puede llegar a tener algún dejo desagradable. No sé si a pescado, pero bueno, un poco desagradable. Pero si hay la tecnología de secado por aspersión, es la mejor Ujú. para este tipo de producto. Encima quedan intactos los compuestos de vitaminas y los aromáticos propios de la espirulina y no tiene sabor a pescado. Perfecto, no, como Sí, Mariana decía del tema del fideo verde, como que no resulta tan atractivo, a mí me encantan. Fideos verdes bueno, me parecen re sí. lindos. Quizá en el pan eh, es diferente, pero en el fideo no. Sí, en realidad hay un estudio que las pastas italianas, ¿no? Bueno, son de trigos más claros, ¿no? Claro. Entonces como que va por ahí. Pero cuando uno hace un corte, ¿no? Es como que si yo no quiero meter mucho paquete tecnológico en una formulación y hacer muchos cambios, puedo reemplazar hasta una determinada proporción sin necesidad de más, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en un pan, uno sabe que el gluten se lo va a bancar, no sé, si yo hago un corte del 15, 20%, si yo quiero reemplazar mucho más trigo por alguna de estas harinas, y seguro que tengo que hacer algún cambio tecnológico, ¿bien? Bárbaro. Bueno, Analía pregunta, ¿qué pasa con el calcio? Perdón porque yo escribo rápido y no me entiendo ni yo lo que escribí, en las emulaciones de la leche. Y mira, la realidad es que nosotros hicimos un estudio y si no está fortificado, no está. No hay. Bien, hay poco calcio. Y bueno, y después está entender si ese calcio, la sal de calcio que se está usando, ¿no? Para fortificar, bueno, la disponibilidad de esa sal de calcio. Bien, que ese también es otro tema. La biodisponibilidad, exactamente. Después de estar en el producto, la capacidad que tiene el organismo de poder aprovecharla, ¿no? Bien, muy bien. Otra Silvina, hay pregunta, algunas preguntas de YouTube. eso iba a Hay algunas preguntarte, preguntas de Irina. YouTube. Sí, Cuando vos quieras, dale, las dale vos. mando. Bueno, antes que nada, bueno, felicitar a ambas dos disertantes. Para nosotros, todo lo que tiene que ver con la producción, la ejecución, el mantenimiento y la innovación de alimentos es excelente información para compartir con nuestros pacientes también. Así que muchísimas gracias. Les hago algunas preguntas que vienen de YouTube. Una está centrada en los insectos y dice, ¿cómo saber cuál podría ser el impacto ambiental que podría generar cultivar insectos para consumo humano? Y si está estudiado, si podría traer algún tipo de enfermedades humanas. ¿Querés que responda yo, Mariana? Sí, nosotros venimos trabajando, bueno, de hecho quienes empezaron a trabajar fueron los investigadores de INTI y después trabajamos en conjunto, y nosotros ya tenemos una experiencia en cultivo en el INTA. Estamos trabajando con grillos y son animales de laboratorio, de bioterio, o sea, no son que juntamos los grillos del fondo de nuestra casa. Entonces nosotros sabemos con qué los alimentamos, cómo son las condiciones higiénicas, y como ya contaba que había reglamentaciones en Estados Unidos y en Europa, tanto la FDA como EFSA, nosotros seguimos los protocolos de crianza, alimentación y faena de Europa y Estados Unidos. Entonces, de esa manera nosotros garantizamos no solo la inocuidad, sino también las características nutricionales que va a tener ese producto final. Y como había más o menos esbozado en algunas diapositivas, era que el impacto ambiental de la producción es, bueno, es menor que el del ganado superior. También que los volúmenes son otros, pero justamente lo que se trata de transmitir es que tiene menor impacto ambiental que las carnes de ganado, ¿no? No sé si la pregunta va por el lado de recolectar insectos, entonces que ese sea el impacto ambiental, pero no, nosotros
trabajamos con No, animales creo que criados tiene por que ver con nosotros. el hecho de, La claro, producción en creo que sí tiene que tiene ver con el menor hecho de impacto. producir, claro, producir alimentos para consumo. Así lo entendí yo. Igual está escrito, pero mm, Sí, No, tiene menor. sumo. viene por ese lado. Y Sí, después otra pregunta, Ya que hablaba Mariana otra ahora, pregunta sí, te para que quería complete aportar Mariana. que también algo. me parece como... Irina, te quería aportar ok, algo, o sea, perdón. lo que acaba de decir Adriana, sumo a eso, obviamente es alimentación y forma de crianza controlada, ¿no? Y en algunos hay que tener cuidado en cómo son las camas o dónde se cultivan, porque eso sí, hay algunos estudios que muestran que se comen, ¿no? Las camas y puede quedarle residuo del material de donde se cultivó, entonces hay que tener ciertos cuidados, pero dicho esto, no hay evidencia, ¿no? de ETAs, ¿no? Asociadas con los insectos. Clarísimo, clarísimo. Lo otro que vino por YouTube, y me parece que vale la pena compartirlo con las dos, tiene que ver con que me parece que hay como cierta, como que se abre una luz en términos de si todos los alimentos que no son de origen animal y que tienen vegetales en su composición y se venden y comercializan, son todos con un alto nivel de industrialización, digamos. La pregunta viene en procesados, yo en general no uso ese término, sino más bien si todos tienen que ser tan industrializados para poder terminar en un producto final adecuado. Esta vez sí te robo la palabra, Adriana. En realidad, en lo que es imitar una carne, ¿bien? Si hubiera en la Argentina tecnología de extrusión húmeda, o sea, vos usás el extrusor para generar fibra, ¿bien? O sea, las proteínas se alinean y generan como si fuera una fibra, ¿bien? Entonces, ese extrusado húmedo se utiliza para formular casi igual que la carne, ¿bien? Como cuando no tenés esa tecnología y querés lograr el mismo resultado final, te ves obligado a usar muchísimos ingredientes. Entonces ahí es donde tenemos fórmulas mucho más complejas, ¿bien? Porque no tenemos, le tenemos que dar una estructura y la proteína en polvo no la tiene, entonces agrego texturizantes, almidones, necesito dar palatabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, si no queremos emular la carne, bueno, o sea, yo soy una flexitariana bastante estricta, ¿no? Y opto por otras alternativas, o sea, como una veggie de lentejas. No busco un producto que emule la carne, ¿vean? Entonces, yo creo que va a haber alternativas de consumo que no busquen emular los productos cárnicos o los lácteos. Pero ¿por qué se arrancó por ahí? Porque sabemos que eso le gusta a la gente. No sabemos si a la gente le gusta el tofu. Si yo saco una línea de productos a base de tofu saborizada y tal vez es un fiasco. Ahora, si saco algo que emule una milanesa, posiblemente tengo más éxito de introducirlo. Bien, entonces yo creo que fue un primer paso y ahora se viene una segunda ola con veggies, hummus, patés, falafel y todo lo que nos puede ofrecer el mundo vegetal. Clarísimo, muchísimas gracias. Silvi, ¿Tenés más, a ver Irina? si... Porque yo tengo acá. No, te paso la palabra. Bueno, hay dos que son bastante largas de la misma persona, que es Rosy, y pregunta: ¿los alimentos reales, no productos ni procesados, el perfil de aminoácidos de las legumbres es comparable a las proteínas animales? No. No, claramente no es comparable. Y no solamente como hablamos del principio, ¿no? Uno tiene que hablar de contenido de proteína, tiene que hablar de contenido de aminoácidos, de proporción de esenciales contra no esenciales, aparte de la disponibilidad. Siempre decimos, ¿no? Que bueno, las proteínas animales tienen una disponibilidad que está adecuada con nuestro aparato digestivo, las proteínas vegetales no. Entonces es necesario las transformaciones de las que hablábamos antes en el momento de concentrar o extraer alguna modificación para que tenga mejor biodisponibilidad. Ya no nos quedamos, ya quedó antiguo el hecho de cuantificar. Ya tenemos que pasar a la parte de la digestibilidad y la biodisponibilidad.
Así que no es comparable. Perfecto. Y otra más que pregunta Rosy también sobre la proteína aislada de soja o de la soja texturizada, si se asemeja a la proteína del grano entero o existe una modificación en la calidad de proteínas por su tratamiento. Sí, se Mariana. modifica. Sí, hay diferencias y sobre todo por la forma en... mira, en el mercado vos encontrás proteína aislada de soja que vale de $4 a $12. ¿Bien? Entre una y otra hay un mundo de diferencia, ¿bien? Porque para aislarla y sacarla económica, y le dieron con un caño, ¿no? Eso está grabado y esto fue horrible. Pero fue extremadamente Pero intenso. real. Es real. El proceso de obtención fue muy agresivo. Tal vez sacaron toda la proteína a un costo tremendo, ¿no? Desde lo nutricional. Entonces, no es igual. Hay cosas que pueden mejorar, algunos procesos de obtención hace que mejore, desnaturalizo un poco, la hago más abierta, pero también piense que cuando desnaturalizo y hago más abierta y las enzimas entran más, también grupos hidrofóbicos que estaban adentro, de repente están afuera, ¿bien? Entonces, depende del proceso. Entonces, no es igual y tampoco podemos generalizar. Perfecto. Una más, dice Anabela pregunta si se utiliza la tecnología de extrusión húmeda en otros países. Sí. Y yo pregunto si acá en el país, además del texturado de soja, tenemos texturado de otras legumbres o de otras proteínas alternativas disponibles. Sí, hay una planta en Córdoba que hace texturizados de garbanzo, texturizados de porotos, sí. Ajá. Y sé que se están utilizando en formulaciones. No sé, Mariana, tu experiencia, pero conozco una No, planta en Córdoba que sí. exactamente, es así. Los texturizados se pueden hacer a partir de las harinas o de los concentrados. Entonces, de harinas van a encontrar un montón, ¿bien? Pero son menos funcionales, porque no tienen tanta proteína. Los texturizados de concentrados hay mayor limitación. Y este es un dato de color que les va, tal vez un dato de color. Los texturizados es aire, ¿bien? O sea, tiene muy baja densidad. Entonces, traerlos de afuera no es tan rentable. O sea, para que haya en abundancia en el país tiene que haber producción local, porque el que los importa está importando aire. ¿Bien? Es como una barrera a que haya más oferta. ¿Bien? Bien. Bueno, y María Teresa dijo en un momento que era muy ilustrativo el concepto de producto símil como ultraprocesado. Y yo digo que nos abriste la cabeza a todo lo que tiene uno de estos productos de ingredientes, y cuando la definición de ultraprocesados, que creo que todos los que acá me conocen saben que no estamos de acuerdo, porque no existe una definición por ningún código alimentario de ningún país del mundo, ni de la nuestra, ni de ningún país del mundo, pero una de las menciones que dicen que es un producto que tiene muchos ingredientes. Entonces, esto sería un ultraprocesado, si me decís que tiene hasta 23 ingredientes un producto. Así que es para que nos deje pensando y mucho esto, ¿no? Y además, ¿de dónde son esos ingredientes? ¿No? Porque a veces decimos, esto es un producto que tiene menor impacto económico, pero tengo que traer el coco de Filipinas, la metilcelulosa de China, el aislado de arveja de Europa, ¿no? Finalmente tengo que traer de todos los lugares del mundo para poder imitar a una hamburguesa que tiene 5 ingredientes. A mí me parece que vale la pena la reflexión, ¿no? Pero yo creo que es una categoría que está iniciándose, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que estamos en una categoría que está arrancando. Hamburguesas comemos hace muchísimos años. Estos algunos son categorías más novedosas. Entonces, yo creo que van a mejorar. Y si no mejoran, tal vez van a desaparecer. Se pierdan, claro. Como tantos productos que encontramos en algún momento en el mercado y que nunca más después los volvemos a ver. Yo
Sí, Sí, de todas maneras, Creo también los que tenemos ingredientes, que ir cerrando, Silvi. perdón, sí, no, sí. solo para cerrar, de los ingredientes que tienen los distintos alimentos, que uno puede encontrar algunos codificados, pero que agradezcamos que existen esos, porque son a lo mejor conservantes que si no estuvieran, no podríamos estar comiendo esos alimentos, ¿no? Y La invitar a todos los seguridad. consumidores a leer y a saber leer las etiquetas, algo que realmente está fallando, ¿no? Porque también hay productos en donde hay algunos palabras muy grandes y muy coloridas, como una fuente proteica, y uno va a leer la etiqueta y realmente no es una fuente proteica. Así que también que no nos engañen en ese sentido. Y la Saber leer las seguridad etiquetas siempre. alimentaria ante todas las cosas. Sí, sí. Bueno, yo me queda agradecerles muchísimo tanto a Adriana como a Mariana la predisposición, trabajamos juntas y fue muy lindo, muy valioso y estoy muy conforme y muy contenta con el resultado de esta segunda reunión científica y la gente por los comentarios también. Así que agradezco muchísimo su participación y todo lo que nos compartieron. Gracias a ustedes por la Gracias a invitación. todos. Bueno, en nombre Bueno. de la sociedad les agradezco enormemente. Están las dos en dos instituciones muy prestigiosas y creemos nosotros que para la sociedad ha sido un gustazo y un honor tenerlas. Así que las volveremos a invitar. Bueno, cómo no. Así es. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final, que son casi todos. Adiós. Chao. Buenas noches a todos. Gracias.